Bienvenidos a una nueva predicación con el pastor Juan Carlos Heredia, de la Iglesia Bautista Sugar Creek, Ministerio en Español, ubicada en el 13223 del Southwest Freeway en Sugar Land, Texas, 77478. Nuestro servicio de escuela dominical comienza a las 9:30 de la mañana para los niños, jóvenes y adultos. Le invitamos a nuestro culto de adoración a las 11 de la mañana, que será de gran bendición y edificación para usted y toda su familia. Dejamos con usted al pastor Juan Carlos Heredia. Bien, pues vamos en este día a preparar nuestros corazones para recibir la palabra por medio de una oración. Voy a pedir que inclinemos nuestros rostros. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por la oportunidad de adorarte con nuestros corazones, con nuestras voces, con música y con instrumentos. Y Señor, ansiamos el día en el cual podamos estar delante de ti y lo podamos hacer en tu presencia. Pero mientras que ese día llega, nosotros queremos adorarte aquí, en esta vida, en este mundo. Y queremos hacerlo también a través de nuestra obediencia. Queremos pedirte que tú seas ahora usando nuestras vidas para tu propósito y para tu plan. Por eso, ayúdanos a entender tu palabra. Permítenos que tu Espíritu Santo pueda mostrárnoslo de una manera clara y que al hacerlo, Él sea el que nos dé la fuerza para hacer tu voluntad. Y todas estas cosas te damos gracias. Y te damos gracias por tu amor y la salvación en Jesús. Y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada comenzamos con una serie en la cual se llama Éntrale al juego. Y hablábamos acerca de cómo nuestra responsabilidad como cristianos es entrar al juego del servicio. Y hablamos acerca del ejemplo de Jesús, de cómo Él fue el que mostró primeramente lo que significaba tener una actitud de siervo. Cuando Él, en el aposento alto, la última cena con sus discípulos, Él toma el rol del más pequeño para servir a los discípulos y dar el ejemplo con respecto a lo que todos nosotros como cristianos debemos de tener. Cada uno de nosotros debemos de tener esa actitud de servicio tal como Jesús lo tuvo. Y el día de hoy quiero continuar con esto del servicio y quiero hablarle en especial el día de hoy acerca de cómo tú necesitas servir. Tú necesitas servir a otras personas. Ahora, quizás el día de hoy tú vienes y tú estás diciendo, bueno, yo tengo demasiados problemas. Yo lo que menos necesito es que me hablen acerca del servicio. Yo lo que necesito es fortaleza en medio de un problema que estoy teniendo, o ahorita hay una cuestión en mi matrimonio, o hay otra cosa en la cual mi mente está en este momento. Pero yo quiero que usted tome este tiempo para escuchar lo que Dios quiere decirle a usted. Y una de las cosas que usted va a ver, o a través de 4 cosas, es que tú necesitas el servicio, porque el servicio va a transformar tu vida en diferentes aspectos. Y en esta mañana quiero hacerlo más o menos como una onda de agua. Tú sabes que, por ejemplo, cuando tú tiras una piedra en el agua, cuando la piedra cae en el agua, crea estas ondas alrededor de ellas. Y esa onda se va expandiendo. Comienza como una onda pequeña, pero poco a poco se va expandiendo y afecta a todo el agua. Llega hasta los límites del agua. Y el servicio es algo parecido a eso. Cuando nosotros empezamos a servir, vamos a ver que esto va a tener efectos sobre nuestra persona, va a tener efectos sobre otra persona de forma personal, va a tener un efecto sobre la iglesia y sobre todo va a tener un efecto en el plan de Dios. Y eso es más o menos lo que estaremos viendo en esta mañana. Para ello quiero invitarle a que usted busque en su Biblia, Primera de Pedro capítulo 4, y en esta mañana nos vamos a centrar sobre 3 versículos. Versículos del 9 al 11. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 9 al 11. Y dice de esta manera la palabra de Dios. Sed hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores
de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, la primera razón por la cual tú necesitas servir, por la cual cada uno de nosotros necesitamos servir, es porque cuando tú sirves a otras personas, eso te ayuda a bregar con tus propios problemas. Cuando tú sirves a otros, tú empiezas a entender que tus problemas, en comparación de lo que otros están pasando, no es tan grande como tú crees, sino que eso te ayuda a bregar con tus propios problemas. Ahora, cuando Pedro escribió esta epístola de Primera de Pedro, su propósito al escribir este libro fue para animar a los cristianos que estaban pasando por una gran persecución. En ese tiempo, alrededor del Imperio Romano, se había desatado un tiempo en el cual a los cristianos se les estaba persiguiendo de una forma tremenda. Sus vidas estaban en peligro. Muchos de ellos estaban siendo golpeados y estaban siendo martirizados, y todo esto estaba causando desánimo en los cristianos. Podríamos inclusive compararlo a lo que está sucediendo con los cristianos en este momento en el Medio Oriente, donde muchos también están sufriendo por la causa de Cristo. Pero cuando ellos empiezan a pasar por todos estos problemas, cuando ellos empiezan a pasar por persecuciones y empiezan a pasar por tantos problemas, uno pensaría que lo que Pedro les diría a ellos es: no se preocupen, Dios va a exterminar a aquellas personas que están persiguiéndoles. Dios se va a encargar de vengar a las personas que les están causando daño. Es ahí donde ustedes tienen que tener su confianza y esperen en Dios para que Dios sea el que ponga cada cosa en su lugar. Pero eso no es lo que Pedro escribe aquí. Pedro termina esta epístola hablando acerca de la importancia de servirse unos a otros. Inclusive al principio de lo que es este pasaje, él comienza con esta frase diciendo: el fin está cerca, los tiempos están por acabarse. Cada día nos estamos acercando al momento en el cual Jesucristo va a regresar. Y la mejor manera de estar preparados para que cuando Cristo regrese, Él vea que nosotros estamos haciendo su labor, es que nosotros empecemos a servirnos los unos a los otros. El servicio es parte de preparar nuestros corazones para cuando venga el Señor. Y cuando nosotros hacemos eso, es una oportunidad para empezar a olvidarnos un poco de los problemas que nosotros estamos pasando. Ahora, sin minimizar nuestros problemas, yo sé que cada uno de nosotros tenemos nuestras preocupaciones, tenemos nuestras dificultades, tenemos cosas que nos quitan el sueño, cosas que nos van atribulando. Y muchas veces cuando vienen esos problemas, lo que tendemos a hacer es empezar a enfocarnos más sobre ese problema. Y nos desanimamos de todo lo demás. Y empezamos a descuidar todas las demás relaciones. Nuestro matrimonio, nuestra relación con nuestros hijos, nuestra familia, nuestro trabajo y también la iglesia, el servicio aquí en la iglesia. Pero cuando nosotros empezamos a servir, es una oportunidad para empezar a poner en perspectiva cada una de estas cosas. Mi familia y yo acabamos de vivir algo así esta semana. Varios de ustedes saben que una de mis hijas tiene necesidades especiales. Ella nació con un síndrome en el cual un pedazo de sus cromosomas ella no lo tiene, y eso afecta su salud en muchas diferentes cosas. Y en esta semana nos enteramos acerca de algo más que es una causa del síndrome que ella tiene, y eso es que su síndrome le afecta también su sangre. Hay algo en su sangre en el cual le falta a ella y causa que la coagulación de su sangre no se dé como debe de ser. Y para aquellos que tienen hijos con necesidades especiales, ustedes saben lo que significa bregar con esto. Realmente, para las personas que no tienen hijos o parientes, seres amados que tienen necesidades especiales, es un poquito difícil comprender a aquellos de nosotros que estamos pasando por esto, porque es un momento ver
lo que está pasando, pero uno rápidamente se olvida y regresa a su vida normal. Pero para aquellos de nosotros que estamos cuidando a personas que tienen necesidades especiales, hay muchos retos y por momentos eso se vuelve muy difícil. Ahora, déjeme decirle también, mi hija Daña es un regalo de Dios y no la cambiaría por nada en el mundo. Y sin duda alguna que mi esposa y yo siempre hemos sentido el privilegio de poder darle a ella el amor que Dios nos da a nosotros, y ella es un regalo increíble por parte de Dios. Pero a la misma vez, muchas veces ese cuidado, esas necesidades especiales causan situaciones difíciles. Y esta semana precisamente mi esposa tuvo que llevar a mi hija a que le empezaran a hacer exámenes de sangre, y durante varias horas estaban tratando de determinar qué es lo que estaba causando que no se coagulara su sangre como debía de ser. Y mi esposa me contó que a ella le tocó llevar a mi hija Daña a una parte del hospital de niños donde estaban todos los niños con cáncer. Y cuando ella llegó allá y estaba en el cuarto y le estaban haciendo los exámenes de la sangre, cuando empezó a ver a todos los demás niños que estaban allá, niños pequeños, niños chiquitos y adolescentes que estaban pasando y batallando con la enfermedad del cáncer, ella me decía que la que más saludable se veía en ese momento era precisamente mi hija con necesidades especiales. Fuera de mi hija Daña, había solamente una otra persona o otro niño que siquiera tenía cabello. Todos, por el tratamiento que se les estaba dando, habían perdido ya su cabello, y todos habían perdido mucho peso debido a los tratamientos que se les estaba dando para batallar el cáncer. Cuando mi esposa regresó de los estudios que hicieron, una de las cosas que me dijo es que le daba gracias a Dios de la manera en la cual Dios estaba preservando la vida de nuestra hija Daña. Pero no fue hasta que nosotros comparamos lo que otras personas están pasando que pone en perspectiva las situaciones que nosotros estamos viviendo. Y sabe una cosa, cuando usted empieza a servir a otros, cuando usted empieza a ayudar a otros, empieza a enterarse de lo que esas personas están viviendo, de lo que esas personas están pasando. Y muchas veces uno llega diciendo, es que yo paso por tantos problemas, tengo tantas situaciones con las cuales yo estoy luchando, pero cuando uno empieza a ver lo que otros están pasando, empieza uno a darle gracias a Dios de que en nuestras situaciones Dios está interviniendo y nos da una oportunidad de poder actuar como Dios actúa con nosotros hacia otras personas. La primera razón por la cual nosotros debemos de servir es porque el servicio nos cambia primero a nosotros, cambia nuestra perspectiva acerca de la vida y nos ayuda a bregar inclusive con nuestros propios problemas. Por esa razón, si tú vienes el día de hoy y tú estás diciendo, yo lucho con estos problemas y todo, una de las cosas que Pedro dice es, empieza a servir a otras personas, porque eso va a cambiar tu mente con respecto a lo que tú estás viviendo en tu vida. Lo segundo es, expandiendo esa onda de agua. Comienza con nosotros, el servicio nos cambia primeramente a nosotros, pero el servicio empieza a cambiar a las personas a las cuales nosotros empezamos a servir. Y por eso, cuando sirves a otros con la actitud correcta, edificas a otros. Cuando sirves a otros con la actitud correcta, edificas a otros. Ahora, ¿cuál es la actitud correcta con la cual se debe de servir? Bueno, aquí lo dice en el versículo 9. Pedro dice ahí, sed hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Ahora, muchas veces a nosotros nos toca servir. Muchas veces nosotros tenemos que ayudar a otras personas. Pero lo hacemos no porque queremos hacerlo, sino que a veces lo hacemos porque se nos obliga a hacerlo. A veces lo tenemos que hacer porque no tenemos otra salida. A veces nos han puesto en aprietos y debido a eso nosotros estamos dando un servicio, pero no realmente porque nosotros queremos, sino que más bien porque estamos obligados a hacerlo. Y cuando es así, la tendencia es que nosotros empezamos a murmurar. Y la murmuración
Son las críticas que se empieza a hacer. El decir, ay, yo no sé por qué tengo que ayudar a fulano de tal. Hoy este hermanito de la iglesia, hoy ya me tiene cansado con las necesidades que tiene. Cada vez que lo veo, siempre me está diciendo que si puedo orar por él, o si le puedo ayudar con esto en su casa, o alguna otra cosa así. Y empezamos a murmurar y hablar y decir, y cuando hacemos eso, empezamos a mostrar que nuestra actitud no es correcta. Porque lo que Pedro dice aquí es que nosotros debemos de servir con hospitalidad. Y esa es una de las cosas que cada uno de nosotros estamos llamados a hacer como cristianos. De la misma manera como Dios abrió su amor para con nosotros, así nosotros estamos llamados a abrir nuestro corazón y amor hacia los que están a nuestro alrededor, específicamente aquí en la iglesia. Y por esa razón, uno de los retos que yo pido que cada uno de nosotros tengamos es que empecemos a adoptar esa actitud de ser hospitalarios. Empecemos a adoptar la actitud de decir, ¿cómo puedo yo empezar a servir a otras personas? Y es por esa razón, por ejemplo, que el día de hoy inclusive tenemos un evento donde nosotros estamos dando la oportunidad de empezar a ser hospitalarios en vez de que nosotros simplemente recibamos las cosas. Cuando nosotros comenzamos el evento del Día de la Hispanidad, originalmente la razón por la cual comenzamos este evento era para poder celebrar nuestras raíces hispanas, el poder celebrar nuestras naciones, la cultura de la cual nosotros venimos, que nosotros tenemos orgullo de donde nosotros somos. Pero a la misma vez, el propósito era entender que a pesar de que venimos de diferentes naciones y de diferentes culturas, hay una cosa que nos une a todos. Y eso es Jesucristo. Esa es la base de toda nuestra relación y esa es la razón por la cual estamos los unos con los otros. Pero parte de lo que empezó a suceder es que el evento del Día de la Hispanidad se iba haciendo cada año cada vez más grande, más grande, más grande. Y en vez de que pudiéramos realmente interactuar y ser hospitalarios los unos con los otros, lo que estaba empezando a pasar es que empezamos a formar pequeños grupos de las diferentes naciones, lo cual no era el propósito de eso. Porque muchas veces lo que nosotros adquirimos es la mentalidad de qué es lo que la iglesia me debe de dar o qué es lo que la otra persona me debe de servir. En vez de adoptar la mentalidad de decir, ¿cómo puedo yo servir a otras personas? ¿Cómo puedo yo salir del lugar donde estoy y ser de ayuda para otras personas? Y el día de hoy lo vamos a hacer un poquito diferente al terminar el servicio. Vamos a hacerlo más como una expo, no va a ser el almuerzo que hacemos cada año, sino que vamos a tener la oportunidad de, ¿sabe qué? Salir y empezar a interactuar los unos con los otros y empezar a conocernos, porque eso es parte de ser hospitalarios, parte de que nosotros podamos mostrar la misma actitud que Dios muestra. Ahora, eso no es solamente para un evento como el día de hoy. La otra manera en la cual nosotros podemos empezar a ser hospitalarios es la manera en la cual empezamos a recibir a las personas que nos visitan. Cada vez que viene una persona que nos visita por primera ocasión, es una oportunidad para empezar a mostrar esa hospitalidad. Y una de las cosas que yo le quiero también retar es de que usted empiece también a pensar cómo puede abrir su propia casa para empezar a invitar a gente de la iglesia para ir a su casa y empezar a estrechar esos lazos. Esa comida tan rica de su país que usted cocina, ¿por qué no empezar a compartirlo? En especial con el pastor. Creo que esa es la manera más hospitalaria que uno puede hacerlo. No es cierto. Pero empieza a pensar en otras personas. Empieza a pensar en gente, quizás que llega por primera ocasión a esta congregación y empezar a decirle, hey, me encantaría poder invitarte para que vengas a mi casa. O a lo mejor un domingo, ¿por qué no vamos a comer juntos? Me encantaría invitarte para que vayamos y nos conozcamos un poquito más. Y eso es algo tan hermoso de la cultura hispana, que nosotros tenemos esa pasión por hacer esos lazos estrechos, que nos viene un poquito más fácil. Pero a veces, inclusive, nos olvidamos con respecto a ello. Pedro enfatiza, la hospitalidad es una manera en la cual nosotros empezamos a mostrar la misma actitud de Dios. Primero somos impactados de forma personal, pero cuando nosotros
tomamos esta actitud correcta, empezamos a edificar a otras personas y empezamos a impactar la vida de otras personas. Y eso es algo que cada uno de los que estamos aquí estamos llamados a hacer. La hospitalidad no es una tarea nada más de los pastores, de los líderes o de los encargados de los ministerios. La hospitalidad es algo que cada uno de nosotros somos parte de ello. Y nosotros queremos una cultura en Sugar Creek en español, en donde mostremos hospitalidad para todas las personas. Lo tercero que dice este pasaje es que no solamente hay un beneficio personal para nosotros, no solamente edificamos a otros de forma personal cuando mostramos esa hospitalidad, sino que lo tercero es que cuando usas tu don, ayudas a que el plan de Dios para la iglesia local se cumpla. Cuando tú utilizas el don que Dios te ha dado, entonces tú permites que el plan de Dios para la iglesia local, en este caso para Sugar Creek, se pueda cumplir. Escucha lo que dice el versículo 10. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pedro, con esta misma idea, él dice: hay un beneficio personal, hay un beneficio directo para otra persona, pero hay un beneficio corporal para toda la iglesia cuando nosotros empezamos a emplear nuestro don. ¿Qué es un don? Es simplemente una habilidad espiritual que Dios da a cada persona. Y cada uno de nosotros, desde el momento en el cual recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, tenemos un don que Dios nos da. Una cosa que usted hace que nuestra iglesia necesita que usted lo continúe haciendo. Ahora, no solamente tenemos ese don, y en un momento más voy a hablar un poquito más acerca de los dones que Dios nos da, pero cuando nosotros venimos a ser cristianos, Dios ya pone en nosotros unos talentos especiales, habilidades con las cuales nosotros podemos servir a Dios. Y a lo mejor en algún momento usted ha estado pensando: ¿cómo puedo yo servir dentro de la iglesia? ¿Cómo puedo yo realmente contribuir también? Porque yo quiero que el plan de Dios se cumpla en la iglesia. Yo quiero que el plan de Dios se cumpla aquí en Sugar Creek, pero ¿cómo puedo yo servir? Y cuando es así, usted necesita empezar a considerar cuáles son las habilidades que Dios le ha dado. Y déjeme darle ejemplos acerca de cómo gente con diferentes habilidades y con la actitud correcta, ellos impactan y ayudan a nuestra congregación. Por ejemplo, cuando usted viene cada domingo, usted sabe que en el área de aquí al lado de su izquierda hay un lugar donde usted puede ir a tomar café. ¿Sabía usted que nosotros tenemos a una hermana que viene específicamente temprano cada domingo para preparar el café, para asegurarse que cuando usted venga, usted pueda tener una taza de café? ¿Sabía que cada vez que usted se para ahí y empieza a conversar con otra persona e empieza a interactuar y empieza a conocer a esa persona, parte de la razón por la cual usted lo puede hacer es porque hay una persona que ha tomado la decisión de servir a la congregación viniendo más temprano y preparando ese café, asegurándose que usted y yo lo tengamos? Tal como ella, hay otras personas que sirven en otras áreas. Tenemos a personas, por ejemplo, que vienen cada domingo y que están en la parte técnica allá atrás. Y no solamente vienen los domingos, sino que vienen entre semana y empiezan a ensayar lo que usted y yo vamos a estar haciendo cada domingo. Cada vez que nosotros estamos alabando, cada vez nosotros estamos bendiciendo a Dios y estamos cantando y estamos escuchando la palabra por medio de un micrófono o por medio de luces o las teles. ¿Sabía que hay un grupo de personas que vienen y ellos se dan a la tarea de acomodar las cosas, poner las teles, asegurarse que todo se ensaye para que todo pueda salir bien, con la finalidad que usted y yo podamos enfocarnos sobre Dios cada domingo? ¿Sabía, por ejemplo, que nosotros tenemos a una pareja que cada sábado va a buscar donas para que cuando termine el servicio en nuestro cuarto de café usted tenga la oportunidad de luchar con el hambre un momentito con
con unas donas deliciosas, porque una pareja se ha hecho el compromiso de que para servir al Señor ellos toman de su tiempo y de su gasolina para ir a buscar las donas y traerlo para bendecirle a usted y para mí. Muchas veces el problema que nosotros pensamos es que tenemos que ser personas que sean maestros o personas que prediquen o ser personas que tengan un ministerio grande, pero hasta en las cosas pequeñas nosotros podemos servirnos los unos a los otros. Y me recuerda un poco a lo que sucedió durante la presidencia del presidente Ronald Reagan, un gran presidente de los Estados Unidos. Cuando el presidente Reagan estuvo en la oficina de la presidencia de los Estados Unidos, usted sabe que a lo mejor se acordará de que hubo un intento de asesinato hacia él. Y fue, gracias a Dios, un intento fallido. Pero a raíz de eso, al presidente Reagan pasó varias semanas en recuperación en el hospital. Y cuando él estuvo varias semanas en el hospital, ¿sabe qué sucedió con el gobierno? El gobierno siguió trabajando. No hubo ningún cambio. A pesar de que el presidente estuvo desactivado por algunas semanas, el gobierno siguió trabajando. Pero en la misma presidencia del presidente Reagan, en 1986, en la ciudad de Filadelfia, durante 3 semanas hubo una huelga de los trabajadores que recogen la basura. Y por 3 semanas la basura no se recogió en la ciudad de Filadelfia. Y semana tras semana, día tras día, se empezó a acumular lo que era la basura en las calles de Filadelfia. Y llegó un punto en el cual era imposible casi transitar en Filadelfia. El olor era más allá de lo que las personas podían tolerar. Y ese simple hecho prácticamente había paralizado a la ciudad de Filadelfia. Uno pensaría, los trabajadores que recogen la basura no tienen mucha importancia, pero su labor era súper importante para que funcionara la ciudad. Y eso mismo nosotros tenemos que pensar con respecto a la iglesia. No hay una tarea más grande y una tarea más pequeña. Lo que hay es tareas diferentes. Y cada uno de nosotros, cuando servimos y buscamos el lugar donde Dios nos puede utilizar, hasta en una cosa pequeña, nosotros podemos bendecir a otras personas. Ahora, eso es con respecto a nuestras habilidades. Pero también nosotros tenemos que pensarlo con respecto a nuestros talentos. Y talentos también quiere decir, otra traducción del idioma original es un regalo. Dios nos ha dado un regalo y el propósito es el de servirnos los unos a los otros. Ahora, ¿a cuántos de los que están aquí les gusta recibir gift cards? Las llamadas gift cards, como dan esas tarjetas donde se le da un cierto monto de dinero y usted puede ir a lo mejor comer a un restaurante o a una tienda a comprar. ¿A cuántos les gustan los gift cards? ¿Hay alguien que le gusta gift cards aquí? Qué bueno, porque vamos a tener unos gift cards más adelante ahí en el gimnasio 1. Pero ¿sabía que los gift cards, hicieron un estudio acerca de los gift cards y del 2005 al 2011 encontraron que más de 40 billones, no millones, billones de dólares se habían desperdiciado en gift cards que no se utilizaron? ¿Sabía eso? Porque lo que estaba pasando es que la gente compraba estos gift cards y lo daban, y muchas veces, por ejemplo, una persona o lo perdía o, por ejemplo, no lo utilizaba, se le había olvidado que tenía el gift card, o iba y utilizaba una parte del gift card y decía, bueno, luego utilizamos la otra parte, y expiraba lo que era el gift card y no lo volvían a utilizar. ¿Alguna vez le ha pasado eso a usted? Bueno, usted es parte de los 40 billones de dólares que no se utilizó del 2005 al 2011. Y uno diría, qué locura que si uno tiene ese regalo, uno no lo utilice. Pero lo mismo pasa espiritualmente. Dios nos ha dado algo mejor que un gift card. Nos ha dado una habilidad espiritual que es un don. Y ese don, Él nos lo dio para que usted y yo lo utilicemos para edificar a la iglesia. Algunas personas dicen, no, mi ministerio es mi familia, o mi ministerio es mi trabajo. Y hasta cierto punto eso pueden ser ministerios sin duda alguna. Pero déjeme decirle una cosa. Los dones que Dios le dio a usted, lo dio específicamente para que se utilicen para edificar a la iglesia. El don que usted tiene, y todos tenemos por lo menos un don, nos lo dio con el propósito que nosotros
lo utilicemos para que la iglesia pueda ser edificada. Y eso significa que si tú no empleas tu don aquí, tú estás desperdiciando lo que Dios te ha dado a ti. Y por el otro lado, el plan de Dios para la iglesia nunca se va a cumplir a cabalidad hasta que tú y yo podamos tomar ese rol y tomemos la tarea de utilizar nuestro don para que la iglesia pueda ser edificada. Ahora, lo último con respecto a esto, la última razón, expandiendo esa onda, comienza con nosotros personalmente, luego va hacia otra persona directamente y luego afecta a toda la iglesia, pero hay una última razón por la cual nosotros debemos de servir. Tú necesitas servir por esta última razón, y es por eso. Cuando sirves a otros correctamente, Dios es glorificado. Cuando tú sirves a otros correctamente, Dios es glorificado. Escuche nuevamente lo que dice el versículo 11. Dice, si alguno habla, está hablando de uno de los dones, y específicamente hablar aquí se refiere a predicar, a enseñar, algo en el cual uno va comunicando las verdades de la palabra de Dios. Y dice, si alguno ministra, servir en algo, y más o menos la idea que Pedro está dando aquí es un rango, ya sea que uno enseñe o que uno sirva, o cualquiera de los dones que están en medio de todo esto, nosotros debemos de utilizarlo conforme al poder que Dios da. Y él dice, ¿para qué? Esta es la razón por la cual utilizamos esos dones, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La razón por la cual nosotros utilizamos nuestros talentos no es solamente para que nosotros seamos cambiados, seamos impactados, no es solamente para que otros personalmente sean edificados, no es solamente para que la iglesia cumpla con el plan que Dios le ha dado, sino que es para que el nombre de Dios sea glorificado. Ahora, lo que es interesante es que en todo el universo, todo lo que existe, ¿sabía que automáticamente cumple con el propósito de Dios? Ya sean los planetas y su movimiento y sus órbitas, todo lo que lleva a cabo los planetas hacen lo que Dios les ha designado que ellos hagan. Las estrellas llevan a cabo la función que Dios les ha dado. En el mundo, sean los árboles o las plantas, ellos llevan a cabo a cabalidad el trabajo que Dios les ha dado. Inclusive los animales que Dios ha creado en este mundo, cada uno de ellos llevan a cabo la tarea que Dios les ha dado. Y así podemos hablar de todo lo que existe en el universo, con excepción de una cosa, y eso es la humanidad. A nosotros se nos dio la tarea más importante que cualquier planeta, cualquier estrella, cualquier árbol, cualquier animal, y eso es que nosotros tenemos la oportunidad de traer gloria a Dios con nuestras vidas. Y sin embargo, somos los únicos que muchas veces nos negamos a ser utilizados por Dios para glorificarle. Es por eso que una de mis historias favoritas en los evangelios es cuando Jesús está entrando a la ciudad de Jerusalén. Y usted se acordará, nosotros le llamamos a ese domingo en el cual Jesús entra a Jerusalén triunfante, el domingo de Palmas. Porque resulta que cuando Jesús estaba entrando a Jerusalén, empiezan a poner estas hojas de palma delante de Jesucristo y empiezan a gritarle, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Y eso significaba, sálvanos. Si tú eres el Salvador, si tú eres el Cristo, sálvanos a nosotros. Estamos pidiendo que tú nos salves. Y cuando eso empezó a suceder, era tal el clamor de la gente, dándole gloria a Jesucristo y alabando a Jesucristo, que los fariseos se acercaron a Jesús para decirle, Maestro, ¿por qué no callas a esta gente? Para que dejen de glorificarte como ellos lo están haciendo. Y me encanta la contestación de Jesús, porque Jesús dice que si esa gente se callara, las piedras lo alabarían. Las piedras lo alabarían. Esa materia inanimada que Dios ha creado,
hubiera sido impactado por ver a Jesucristo y no tendría otro remedio más que glorificarlo. Pero los seres humanos que tenemos ese privilegio tan grande, somos los únicos que nos negamos a darle gloria a Dios. Cuando tú sirves en la iglesia, tú estás trayendo gloria a Dios. Y eso es el llamado más alto que nosotros podemos tener. Nosotros queremos que Dios sea glorificado. Jamás queremos que Sugar Creek sea acerca de un pastor. Jamás queremos que Sugar Creek sea acerca de una persona. Jamás queremos que Sugar Creek sea acerca de un grupo. Lo que queremos que Sugar Creek sea siempre es acerca de la persona de Jesucristo. Que nosotros existamos con el único propósito de que cuando la gente escuche de Sugar Creek digan, wow, en ese lugar Jesucristo es glorificado. Dios es glorificado. Su nombre es exaltado. Y para que eso suceda, usted y yo tenemos que tomar parte del papel que nos corresponde en el rol que Dios quiere aquí en nuestra iglesia. Por eso yo termino con esta pregunta. ¿Está usted sirviendo? Pues si no lo estás haciendo, necesitas servir. Tú necesitas servir por cada uno de estos beneficios. Voy a pedir que inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos por un momento. Y quiero que por un momento tú pienses acerca de la manera en la cual Dios te ha llamado a servir. A lo mejor tú tienes dudas con respecto a ello. A lo mejor tú no sabes exactamente dónde tú quieres servir. Y sabes que como iglesia nosotros queremos ayudarte para ello. En poco tiempo vamos a tener un curso que se llama Encuentra tu lugar, donde vamos a hablar acerca de entender cuáles son los dones y las habilidades que Dios nos ha dado. Y a través de ello queremos que nosotros entendamos el lugar donde Dios quiere utilizarnos aquí en la iglesia Sugar Creek. A lo mejor tú el día de hoy, tú ya sabes el lugar donde quieres empezar a servir. Nosotros necesitamos mucha ayuda en muchas diferentes áreas, sea ujieres o en el campo de la adoración o en la parte técnica o como maestros. Hay muchas áreas que nosotros necesitamos. Y en la parte de afuera va a haber una mesa donde tú puedes ir a anotarte y decir, yo quiero servir. Inclusive a lo mejor tú sales allá y tú no sabes exactamente. Yo solo quiero servir. Solo quiero que me digan dónde necesitan ayuda y yo estoy aquí para servir. Y si tú no sabes el lugar, permite que Dios te muestre. Ahora, mientras se entona el siguiente canto, yo quiero que tú tomes un momento para orar y decirle, Señor, muéstrame dónde tú me quieres utilizar. Muéstrame dónde tú me has dado dones, dónde me has dado talentos, dónde me has dado una pasión para que tu nombre sea glorificado. Y permíteme servirte a ti con todo mi corazón en esa área. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo
nuestro deseo es querer ser fiel a Dios, al llamado que Él tiene para nosotros. Ahora, quizás tú estás aquí en este día y para que tú realmente empieces a servir, primero tiene que haber el servicio hacia tu vida por parte de Dios. La Biblia dice que Jesús, siendo Dios, vino a servir. El Hijo del Hombre, Él dijo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Usted y yo estamos separados de Dios por nuestros pecados, porque tenemos un Dios que es completamente santo y no alcanzamos ni siquiera a entender su santidad, porque no hay nada en este mundo que se compare con la santidad de Dios. Pero sí, nuestros pecados son una mancha y son un obstáculo, una pared impenetrable para poder llegar a Dios. Pero la Biblia dice que Dios te ama tanto a ti, que Dios me ama tanto a mí, que Él mandó a su Hijo Jesús a derrumbar esa pared y para ser el puente por el cual nosotros podemos llegar a Él. Mucha gente desafortunadamente confunde la religión como ese puente para llegar a Dios, pero la religión no puede hacerte llegar a Dios. La religión no es suficiente. Las buenas obras, el portarte bien, jamás serán suficientes para poder traerte a Dios. Lo único que puede llevarte a Dios es Jesucristo. Y la Biblia dice que todo aquel que pone su fe en Él, todo aquel que recibe a Jesús y entiende que lo que Él hizo fue tomar su lugar en la cruz y murió por sus pecados y lo recibe de forma personal, la Biblia dice que Dios transforma la vida de esa persona y le da un propósito increíble. Y en este día tú puedes tomar esa decisión. Si nunca has recibido a Cristo, yo te diría, ¿por qué no hacerlo el día de hoy? Si hay alguien aquí que jamás ha recibido a Cristo como su Salvador personal, simplemente ahí donde está sentado, alce su mano. Si tú quisieras tomar la decisión de poner tu fe en Jesús como tu Salvador personal. Como yo le digo cada semana, yo lo hice cuando tenía 12 años y transformó mi vida por completo. Es por eso que quise ser pastor, porque entendí que no había nada más importante que el traer gloria a Dios. Y obviamente para eso uno no necesita ser solo pastor. Uno puede traer gloria a Dios ahí donde tú estás, sirviéndole. Pero si hay alguien aquí que nunca ha tomado esa decisión, alce su mano y sabe que quisiéramos orar con usted y explicarle lo que eso significa. Vamos a terminar entonces con una oración. Padre, te damos gracias porque tú nos das un propósito y porque el servicio nos beneficia a nosotros de forma personal, de forma directa a otras personas, a toda la iglesia y sobre todo porque trae gloria a tu nombre. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por ello y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por habernos acompañado en una predicación más del pastor Juan Carlos Heredia de la Iglesia Bautista Sugar Creek, Ministerio en Español, ubicada en el 13223 del Southwest Freeway en Sugar Land, Texas 77478. Nuestro servicio de escuela dominical comienza a las 9:30 de la mañana para los niños, jóvenes y adultos. Le invitamos a nuestro culto de adoración a las 11 de la mañana. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida. Hasta la próxima oportunidad. Que Dios le bendiga ricamente.